cuando canto para ti, mi Señor, para ti quiero cantar. Siento un gozo en el alma cuando canto para ti, por tu grande amor, que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor, que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. La 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 la. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la. Por tu grande amor, que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor, que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorada, enamorada de Jesús, enamorada de Él, enamorada de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorada de Él, enamorada de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Bendecida tarde, preciosos, a este Shabbat que el Señor nos ha regalado, un descanso con Él, con su palabra, para vivir de acuerdo a lo que ha estipulado en su palabra, santificando las fiestas y santificando el día de descanso. 6 días nos da Jehová para trabajar y un día para descansar en su amor, para vivir de acuerdo a su palabra. Y como lo dice Mateo 12 en su versículo 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Ahora celebramos este Shabbat en atención a lo que dice Yeshua HaMashiach en acción de gracias en este tiempo de dispensación de la gracia. Son bendecidos, son prosperados. Vamos a hacer la oración de inicio de este Shabbat del día de hoy. Son bendecidos, preciosos clanes, santificados, llenos de la unción del Ruach HaKodesh, porque han decidido vivir de acuerdo a la palabra de Jehová. Por eso Jehová está en sus vidas, por eso Jehová está en estos clanes santificados que han decidido apartarse del mundo, de la carne y del demonio, para tener este día completo de entrega al Padre Bueno, quien les brinda todas las estrategias para vivir en su amor, en su paz y en su gozo. Y por estar apartados en Él, son santificados y viven en su pacto. Bendecido Shabbat para cada uno de los clanes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En victoria. Entonces, ahora las lecturas que vamos a tener en el día de hoy, vamos con la lectura del primer libro de sabiduría, que es el capítulo 1, versículo del 13 al 15, y el capítulo 2, versículo del 23 al 24. Esta lectura la va a hacer la preciosa Reina Lisdei Carolina. En el Salmo número 30, en su versículo 2, versículo 4, versículos 5 y 6,
y el versículo 11 y 12 va a estar a cargo del precioso Rey Santo Diego Andrés. En la segunda lectura tenemos a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7, versículo 9, versículo del 13 al 15, y esta lectura va a estar a cargo de la preciosa reina María Paola. Por último, el evangelio de este Shabbat del día de hoy es el evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, y esta lectura del evangelio va a estar a cargo del precioso Alejandro Daniel. A continuación, las lecturas del día de hoy. Porque Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Amén. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy poco se han reído mis contrarios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 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 Ya que sobresalen en todo, en fe, en expresarse bien, en ciencia y en toda clase de preocupación por los demás, y hasta en el cariño que les profesamos, sean también los primeros en esta obra de caridad, pues ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Y tampoco se trata de que para alimentar a otros ustedes pasen necesidad, sino de que, según un principio de igualdad, la abundancia de ustedes remedie en este momento la pobreza de ellos, para que un día la abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes. De este modo reinará la igualdad, como dice la Escritura:
A quien recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba. Amén. Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: Mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella, para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: Ya ves cómo te oprime toda esta gente, y preguntas: ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: No tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talitá cumi, que quiere decir: Niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¿Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Amén. Bienvenidos, preciosos santos, a este nuevo formato por YouTube, donde ustedes van a ver esta hermenéutica y la van a escuchar. Van a tomar en consideración el tiempo en que le dio un impacto en la palabra a sus vidas y van a colocar allí sus comentarios. Entonces vamos a comenzar esta lectura del día de hoy dándole cuál es la ley espiritual y cuáles son aquellas palabras que acompañan, de acuerdo a los versículos, esta ley espiritual. Entonces tenemos para el día de hoy en el Evangelio la ley espiritual es Marcos capítulo 5 versículo 36. Dice lo siguiente: Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. En la primera lectura, la que acompaña a la ley espiritual es Sabiduría 1, versículo 15 y Sabiduría capítulo 2, versículo 23. El versículo 15 dice de la siguiente manera: Porque la justicia es inmortal. Y el versículo 23 del capítulo 2 dice: Jehová Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. En la segunda lectura, la que acompaña a la ley espiritual es 2 Corintios capítulo 8, versículo 7, y dice de la siguiente manera: Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia,
en toda clase de solicitud. Por lo demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Y por último, el Salmo, el capítulo 30, versículo 4, que dice así: Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Se lee de la siguiente manera: pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas, porque la justicia es inmortal. Jehová Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud, por lo demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Entonces, aquí tenemos la ley espiritual con todos y cada uno de los que lo acompañan y hacen complementar esta ley espiritual. Y el título de la lectura de esta semana, de este Shabbat, es: la eclesía es proveída por la emuná en Yeshua HaMashiach. La eclesía es proveída por la emuná en Yeshua HaMashiach. Entonces, preciosos reyes santificados en este Shabbat, tenemos una secuencia en cuanto a la fe en estas lecturas del día de hoy. Ya hemos visto que en el tiempo ordinario, en el número 11, estudiamos lo que era la base teórica de la fe. Ahí vimos cómo una semilla hace crecer y cultivar la palabra de Jehová para dar frutos abundantes. Y allí vimos en la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34, cómo se fructificaba con esa semilla. Vimos los 4 tipos de terreno. El primer tipo de terreno es aquel que recibe la semilla, pero por no cultivarla y cuidarla se queda en el camino. Ni siquiera llega a entrar y a dar fruto en su corazón. Vemos otro segundo tipo de tierra, que es aquel que recibe la semilla y por tener piedras dentro, entonces la semilla no puede prosperar, no puede salir el tallo, la flor y el fruto. Por lo tanto, muere esa semilla. Tenemos un tercer tipo de terreno, que es aquel donde la semilla cae, pero las preocupaciones del mundo, las ocupaciones de la carne, todo lo que tenemos que hacer hacia afuera hacen que ahoguen esa semilla y por lo tanto no dé fruto. Pero hay un cuarto tipo de terreno, que es aquel donde cae la semilla y por el cultivo y el cuidado a diario va a dar fruto, y fruto abundante. Según la palabra nos dice que va a dar al 30, al 60 y al 100 esa semilla fructificada allí. Todavía del cuarto tipo de terreno, solamente uno es el que da al 100 por 1. Entonces, ahí vimos lo que era la base teórica de lo que es recibir la semilla, cultivarla y cuidarla para dar frutos abundantes. Vimos también la parábola de la vid y del David y del sembrador, donde el que está unido a la vid verdadera da fruto abundante. En el segundo domingo siguiente, que es el domingo número 12 o el tiempo ordinario número 12, que fue el segundo Shabbat, donde se habló de la fe, ahí vemos la parte práctica de la fe, que fue el Shabbat pasado. Y allí estudiamos cómo los discípulos son probados de acuerdo a la semilla que han recibido. Reciben la orden de Yeshua HaMashiach y le dice: vamos, pasemos al otro lado. Pero cuando van en el camino se forma una tormenta, una tempestad, y ellos enseguida empiezan a tener miedo, temor, y despiertan al maestro y le dicen: no, sálvanos, ¿acaso nos trajiste para morir aquí? Entonces Yeshua le dice: no teman, tengan fe.
y les dice, y le habla la tormenta y enseguida la tormenta cesa. Aquí en la prueba de fe de los discípulos salieron reprobados, no aprobaron la prueba de fe. Y vimos también el estudio de Job, cómo Job fue probado y cómo por escuchar voces ilegales que no era la fuente legal, entonces cayó en desespero, en angustia y no estuvo atento a la voz legal para poder obedecer y recibir y dar ese fruto abundante que Jehová quiere de nosotros de acuerdo a la palabra. Entonces, ahora este Shabbat, ya vimos la parte teórica y vimos la parte práctica, pero esa parte práctica los discípulos reprueban. Ahora sí vamos a ver cómo se une el conocimiento de la palabra de Jehová sembrada en una tierra fértil y cómo puede dar fruto y fruto abundante por mantenerte en fe. Vas a ver la victoria para tomar aquella determinación en fe de creer en la palabra y ver materializado el milagro. Por lo tanto, esta semana vamos a ver cuáles son los requisitos que deben cumplirse para operar en el milagro de acuerdo a la palabra dada, de acuerdo a la semilla que Jehová nos ha dado para que nosotros podamos alcanzar la provisión en sanidad, en liberación y en prosperidad. Para eso vamos a hacer las lecturas y el precioso o hermano Osvaldo Enrique va a explicarle la primera lectura donde habla de la inmortalidad de Jehová y nos dice que nosotros somos su familia, por eso no podemos estar separados de él. Somos inmortal porque Jehová es inmortal. Y también vamos a ver la segunda lectura que se la va a explicar la preciosa Mariluz Josefina, donde les va a hablar del amor. Yo daré, tenemos que imitar al maestro, tenemos que imitar y sacrificar como Jehová sacrifica. Por eso tenemos dones y talentos que las ponemos al servicio en la extensión del reino. Entonces, a continuación, los preciosos hermanos le van a explicar la primera y la segunda lectura hoy. Bendecida tarde de victoria, preciosa familia santa. La plenitud del amor del Padre los sostiene a salvo, llevándolos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En este Shabbat maravilloso, donde una vez más la misericordia del Padre nos revela todo su corazón, nos revela su espíritu para caminar siendo obedientes en su palabra y entonces de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dando continuidad a la primera lectura, como ya lo vimos que está en sabiduría, de sabiduría dice, mire, en la fe, lo sobrenatural de Dios está por encima de cualquier circunstancia. De cualquier circunstancia. Vemos cómo la mujer hemorroísa no tiene ninguna posibilidad. Ella está totalmente, ya no tiene ni dinero, ya no tiene nada y no tiene ninguna posibilidad de seguir con vida. Y vemos Jairo que cuando se consigue con el maestro, la noticia que recibe es que, bueno, tiene que buscar la cajita para enterrar a la hija. Pero la fe está por encima de cualquier circunstancia que se ven en esto. Entonces, de esto nos habla la primera lectura. Está por encima, no hay nada que esté por encima de, no hay ninguna circunstancia que esté por encima de la palabra que nos da el maestro, que nos da el arquitecto, que nos da el creador de la vida, ¿verdad? La muerte, tenemos que saber que la muerte no la introdujo Jehová al mundo. ¿La introdujo quién? La introdujo fue Satanás. Jehová lo que nos da una advertencia en Génesis 2:17 cuando nos dice, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Él no nos da ningún incentivo, Él no nos pone ninguna tentación. O sea, la palabra la da solamente para ser obedecida en amor, porque le tenemos aprecio, porque queremos vivir en su justicia. Ahora, bien vemos como Satanás, como el diablo, él siempre hace una oferta, da un incentivo. Nos damos cuenta que viene y le dice, no, es que si comes
del árbol del conocimiento del bien y del mal, no es que vas a morir, sino que vas a ser como Dios. O sea, te pone una tentación para que estemos en todo momento dándole la espalda a lo que nos dice la palabra de Jehová. Por eso que Jehová en ningún momento nos pone a nosotros una tentación. Jehová lo que nos pone es una prueba para ser promovidos a otro nivel, como Él lo ha determinado en todo momento. Que cada uno de sus hijos viva por obediencia. Vemos que aquí en este versículo 14 dice: ratifica que Jehová no le agrada que se pierdan los vivos y que creó todas las cosas para que existan. O sea, Jehová desde un principio nos ha hecho a su imagen y semejanza. Jehová en la cosmovisión bíblica, cuando entra en la cosmovisión bíblica, ya eso lo vimos en el estudio de Mateo, viene y nos muestra que Él nos ha hecho para tener familia, nos ha hecho igual que Él. Nos dice la Escritura que Él es un Dios de vivo, no un Dios de muerto, que Él es el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, que Él nos ha hecho con propósito, ¿verdad? O sea, que en Él somos inmortales. Entonces introduce la cosmovisión para salvar todo aquello que ha sido distraído, que ha sido cautivado por el que se opone, por Satanás. Dice la Escritura que la tierra está sometida a renovación a diario. Todos los días está sometida a ser renovada. El hombre se empeña en su naturaleza carnal en destruirla, en acabarla, pero tenemos que saber que todo, absolutamente todo fue creado por Jehová y Él es el que determina hasta cuándo está y hasta cuándo no está. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué la justicia es inmortal? Como lo dice la Escritura, la justicia es inmortal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Esto quiere decir que la palabra de Jehová, que es un juicio, porque la hizo el justo juez, la determinó el justo juez, no está sojuzgada a circunstancias. O sea, Él la hizo, Él la determinó, la dio y no está sujetada a ninguna circunstancia. Ahora, el hombre en su naturaleza carnal, sí, todo juicio racional lo pone en una circunstancia. Dice, bueno, vemos el caso de Lázaro, ¿verdad? Llegó el maestro. Cuando el maestro llega y llega donde Lázaro, enseguida sale María. Le dice, maestro, si ya está doloroso, ¿dónde está? Vamos a la tumba. Dice, pero ¿dónde está? Que ya huele mal, que ya tiene 4 días, que huele mal, que ya tiene gusano. Y Yeshua le dice que que solamente tiene que creer, que solamente Él lo que va a determinar está por encima de cualquier circunstancia. Yeshua invoca la palabra del Padre, invoca el Espíritu Santo, y en toda circunstancia es cambiada por completo. Nos damos cuenta como a Jairo le dicen, tu hija está muerta, y Jesús voltea y le dice, tú solo ten fe. O sea, en la promesa del Padre, recordando que somos inmortales, que somos como Él, a su imagen y semejanza. No escuches las circunstancias, no escuches lo que hay afuera. Y Él se mantuvo, y bueno, y vemos al final cómo fue todo lo determinado, porque nos dice, bueno, vamos a vivir 120 años, no vamos a vivir por las circunstancias, vamos a vivir por lo que determina su palabra. Por eso es que en todo momento hay que tener esa identidad de que si Él lo dice, Él lo hace. ¿Cómo va a ser? No sé, Señor. Si tú lo prometiste, tú lo haces, porque tu palabra así lo ha dicho y tu palabra es justa. Tú eres el justo, tú eres el juez, tú lo has determinado. Sobre ti no hay nada, no hay circunstancia alguna que sobrepase. En el verso 23
está diciendo que Jehová hizo al hombre inmortal, ¿verdad? Y en el 24 nos dice que por envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimenta los que a ella le pertenecen. Entonces, tenemos que ver que hay dos maneras de vivir. O vivimos por los sentidos o vivimos por la justicia. Los que viven por el sentido tienen que estar conscientes de que entonces van a vivir conforme vivió Adán por una circunstancia. Adán fue cautivado por el mal, por los sentidos. Dice, se comió comió el fruto y se le abrieron los sentidos. Entonces empezó el que vive por circunstancia, el que vive por sentido. ¿Qué sucede? Entonces vive esclavo del pecado, vive esclavo de la muerte y hace vida en él. Juan 8:34 nos dice, el Evangelio de Juan 8:34, Jesús le contestó, les aseguro que quien peca es esclavo. O sea, si vivo por circunstancias, yo soy esclavo del pecado. Si vivo y por lo tanto, entonces voy a vivir lleno de temor, lleno de angustia. Fíjense que Jairo y la hemorroísa se dejaron llevar por las circunstancias, no se dejaron llevar por el temor. Ellos si el maestro está ahí, yo solamente con tocarlo, que hay una muralla, que hay un montón de gente, ¿cómo hago para llegar ahí? Los guardaespaldas, el gentío, el tumulto, los mirones. Y si yo solamente con tocarlo sé que ahí voy a estar sano, ahí voy a estar, ahí voy a conquistar mi milagro. No se dejó llevar por las circunstancias. Jairo le habla con el maestro va a la caravana, va poco gente, y él se mantuvo ahí, solamente tener fe, y se dejó llevar por eso. Entonces, ellos no siendo esclavos, no se dejan llevar por las circunstancias, como lo estamos leyendo aquí, pueden conquistar. Santiago 1:15 nos dice, la concupiscencia es madre del pecado, y una vez cometido, engendra la muerte. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que hay dos maneras. O vivo sometido a las circunstancias, sometido al pecado, a lo que demanda mi carne, o vivo, la otra manera es pegado a la justicia. El que está pegado a la justicia, entonces vive como en vida eterna, de gloria en gloria, de victoria en victoria. El mismo Juan, capítulo 8, verso 36, dice, por tanto, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Entonces, o vivo esclavo del pecado o vivo en justicia. ¿Por qué dice que el Hijo? Porque la palabra hecha carne es Yeshua. Yeshua me dice a mí lo que debo hacer, Yeshua me marca a mí la pauta. ¿Cómo debo caminar? Yeshua me da a mí que me mantenga siendo emuná, que mantenga en fe. Y si Él lo dice, yo lo hago. ¿De qué manera? De la manera que Él lo dice. No tiene que ver cómo sea mi concupiscencia, cómo sea lo... No. Lo mío es vivir conforme a Él lo determina para yo poder vivir en la justicia o vivir en el pecado. Gálatas 5:1. Por aquí nos dice Gálatas 5:1. Vamos a leerlo de aquí. Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo por el yugo de la esclavitud. Ya una vez que yo llego a la palabra, escucho su palabra, la pongo por obra y entonces vivo de gloria en gloria, de victoria en victoria, haciendo lo que Él determina. Entonces, los creyentes, ¿qué ruta debemos tomar? ¿La de la lógica o de la circunstancia? Debemos tomar la de la lógica, lo que dice la promesa de Jehová. Entonces preguntamos, ¿qué es un creyente? Un creyente es uno que se apega a las normas. Y por apegarse a las normas, entonces es un justo.
estoy justificado por pegarme a las normas, por cumplir lo que Jehová dice. Entonces ahí, bueno, yo tengo cómo pedirle, yo tengo cómo llegar y me mantengo en su promesa como Él lo dice. Pero tenemos que estar claros cómo es pegarme a su justicia, cómo vivir conforme a lo determinado. Lo básico, lo que el Señor me va mostrando, tengo que primero las obras de piedad, las practico, las pongo en obra, ayuno, oración, limosna, diezmo. Ojo, porque eso es lo que está al frente del Padre. Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ahí mira mi ayuno, ahí mira mis oraciones, ahí están ante tu presencia todos mis actos de piedad para yo, o sea, recordando que vivo en tu justicia, que lo tengo que traer en todo momento a memoria y practicarlo, como lo dice en la palabra en Hebreos 10, en la 10:38 dice, mi justo por su emuná vivirá, el justo por su fe vivirá, el justo por su fe vivirá, no por circunstancias, por su fe, por la emuná, por lo que practica, por lo que espera, porque está pegado a lo que determina la palabra y la va a cumplir y la va a hacer sin importar las circunstancias. Vamos en Primera de Samuel, vamos aquí a Primera de Samuel. Primera de Samuel 14, del 8 al 10. Y vamos a leer aquí como cuando Jonathan, o sea, él apegado a la justicia, dice, bueno, Señor, si tú estás conmigo, tú me das una señal. Si tú estás conmigo, tú me vas a mostrar. Si tú realmente esta obra es tuya, yo sé que tú me vas a mostrar el camino. Entonces, porque te apegas a la justicia. Vamos a leer Primera de Samuel 14, del 8 al 10. Dice, Jonathan dijo, mira, vamos a pasar hasta donde estén esos hombres y dejaremos que nos descubran. Si nos dicen, alto, no se muevan, hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos quietos donde estamos sin subir hacia ellos. Pero si nos dicen, suban acá, subiremos, porque el Señor Jehová nos los ha entregado, será la contraseña. Hay que vivir como en la justicia, cuando practicamos la justicia, cuando nos apegamos a las normas, cuando sabemos y tenemos la identidad, propósito y destino, vivimos conforme al Jehová lo determinado, nosotros tenemos que actuar, tenemos que caminar como vemos aquí en la lectura con Jonathan. Jonathan está diciendo, el Señor me lo pone en mis manos, el Señor me lo da, yo lo conquisto porque Jehová así lo dice y Jehová me va a dar la señal. Nosotros tenemos que vivir como dice, como nos lo muestra la Escritura, como nos muestra este versículo de Jonathan. Señor, yo soy tu hijo. Señor, tú me has redimido. Señor, tú me has salvado. Señor, tú me has hecho inmortal. Por lo tanto, dame una señal, Señor, para saber que lo que yo te estoy pidiendo, tú me lo vas a dar. Que me lo diga, que me lo muestre el Padre espiritual, me lo muestre el hermano, me lo muestre a donde va. Dime, Señor, para yo estar completamente pegado a ti, para saber que el milagro que yo espero, tú lo vas a hacer, no importa la circunstancia que yo tenga delante. Estamos viendo como Jonathan tiene la montaña delante, está subiendo y dice, Señor, tú me das la señal para yo seguir obrando conforme tú lo determinado, para hacerlo conforme a tu voluntad y no como yo lo determino, como yo lo siento, como tú lo has dicho. Si tú lo dices, tú lo haces. No puedo vivirlo conforme a la circunstancia que yo veo delante, a las barreras que están delante. Es conforme tú lo has dicho. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué la gente vive por las circunstancias? ¿Por qué la gente vive por las circunstancias? Porque la fe es escasa, no tiene fe. Si somos justos, debemos de vivir por la fe, dadas en las promesas de la palabra de Jehová, y no por las circunstancias. O sea, si Él lo dice, Señor, aquí estoy. ¿Por qué
estoy en tu presencia porque sé que tú lo estás prometiendo. Nos damos cuenta cómo en los últimos años, ¿qué es lo que más ha crecido en la humanidad? ¿Qué es lo que más ha crecido realmente? A lo mejor viene y dice, bueno, que ha crecido la población. No. Lo que más ha crecido en toda la humanidad, la raza humana, en los últimos siglos ha sido el estrés. Sí, el estrés. Pero ¿por qué crece tanto el estrés? Porque hay menos Biblia, hay más demanda carnal, hay lo que demanda mi sentido, lo que dice, lo que veo en las noticias. Entonces la gente está, fíjense, le dolió la cabeza porque no durmieron bien en la noche y en la mañana dice, tengo los síntomas del COVID. Tienen menos Biblia, lo que tienen es más mundo. Entonces crece el estrés. Entonces se sintieron un poquito calientes y no fue porque se acostumbraron a dormir con las medias puestas y durmieron esa noche sin medias, les dio frío, entonces se sintieron como un ay, mire, ese es el COVID que me está dando. Entonces viven estresados porque no viven por fe, no viven por haciendo emuná de lo que en la palabra hay menos Biblia, sino circunstancias. Todo lo que se ve afuera. Por eso nos dice Romanos 5:12, le dice, por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Por eso que toda forma de enfermedad proviene del pecado, proviene de estar alejado de la palabra de Jehová, proviene de estar sumergido en el mundo, en la carne y el demonio, y no vivir pegado a la justicia, no conocer este maravilloso mensaje que nos da el libro de sabiduría en el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Con qué propósito el Señor nos ha hecho? ¿Y a qué hemos venido nosotros aquí a la tierra? Entonces ahí nos hacemos una pregunta, después de haber visto cómo hace Jonatán, cómo hace el otro. Entonces, ¿qué hacer ante la enfermedad? Lo primero que yo debo hacer ante la enfermedad es erradicarla. ¿Cómo voy a erradicar la enfermedad? Bueno, que me acaba de decir Romanos 8, el pecado engendra la enfermedad engendra la muerte. Lo primero que tengo que hacer entonces es, Señor, arrepentirme. Aquí estoy. Cualquier síntoma, cualquier molestia, Señor, aquí estoy. Perdón, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra un Dios tan bueno por estar lejos, distante de ti. Perdón, me arrepiento de todo pecado que hayamos cometido de ti. Revélame, así como hizo Jonatán, revélame que he hecho mal, y aquí estoy, y lo que tú me digas yo estoy dispuesto a hacerlo, yo estoy dispuesto a corregirlo. Revélame, porque tu palabra es justicia, es verdad, tú no me has castigado, estoy cosechando lo que he sembrado. Perdón, aquí estoy. Y después que estoy ahí digo, Padre, en tu presencia te adoro, te alabo, te bendigo, tomo autoridad y declaro en mi cuerpo, declaro en mi ser liberación de todo espíritu de enfermedad, de todo espíritu de muerte. Lo echo fuera porque no me pertenece, está echado al Gehenna. Es tu presencia, es tu justicia la que vive en mí, es el que me sana, es el que me libera, es el que me ha hecho conforme a tu espíritu, es el que me has hecho conforme a tu voluntad. Y empiezo a declarar palabra de Jehová en mí, en mi vida. Tengo que empezar a declarar palabra para que salga todo ese mal, toda esa dolencia, y la justicia de Jehová sea la que viva y reina en mí, porque está totalmente ilegal. Fui cautivado por mi sentido y por eso llegué a esta condición. Te pido perdón, y la gracia, la gloria del Padre, que es justo, que es verdadera, empieza a hacer la obra en cualquiera de nosotros, en ti, en mí, porque lo que Él ha determinado es la única verdad.
Dice, Señor, tu palabra es la única verdad, lo dice en el Evangelio de Juan. Entonces, sabiendo que Dios es espíritu, con su Espíritu Santo viene a operar en nosotros, y todo ese espíritu de muerte, todo ese espíritu de maldición queda echado fuera, y vive y reina su justicia en nosotros. Hacemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué al tocar a Yeshua HaMashiach todos quedaban sanos? O sea, con solamente tocarlo, con solamente ponerle las manos. Digamos, vamos a ver todos los casos. Y dice, con solamente tocar la borla quedó sano. La tocó y enseguida Yeshua dijo, algo salió de mí. ¿Qué salió de Yeshua? ¿Por qué pudo sanar? ¿Por qué ella pudo recibir la sanación? Porque cuando tocó la hija de Jairo, el espíritu de muerte enseguida salió de él. ¿Por qué? Porque en Yeshua no hay pecado. Yeshua no tiene ningún pecado, no tiene nada, él no está limitado por nada, en él solamente vive y reina el Espíritu Santo. Él no tuvo ninguna concupiscencia con el mal. Por eso es que él dice, el amo de este mundo en mí no tiene nada que buscar. Por eso es que solamente al tocarlo a él. Ahora bien, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y el ejemplo aquí en la tierra es Yeshua. Entonces, para que yo pueda orar sobre alguien, sobre mi hermano, sobre mi esposa, sobre mis hijos, para que pueda salir el espíritu de enfermedad, el espíritu de muerte, primero yo me tengo que santificar. Si yo no me santifico, si yo no me aparto, mire, ahí lo que puedo hacer es papel de payaso, de cualquier otra cosa, pero menos de liberar, de poder ayudar a alguien. Vemos en el libro de los Hechos cuando viene y le dice, te digo, en el nombre de Yeshua, de que salgas afuera, le dice el poseído, le dice, a Yeshua, Pablo, todo eso lo conozco yo, pero a ti no te conozco. Y que pues no pudieron hacer nada, quedaron más bien burlados. Entonces, ¿cuál es mi ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que yo imitar? Es a Jesús. Es a Jesús que yo tengo que imitar. Vamos a leer. ¿Por qué? Porque en Yeshua, en Juan 11 del 25 al 26, me dice a mí, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? ¿Tiene fe? ¿Hay emuná? Ahora, si yo creo en Yeshua HaMashiach, ¿qué debo hacer? Obediente a él, conforme lo determina. Entonces, si yo creo, como Yeshua me lo está determinando, que en él es que tengo vida, en él es que tengo vida en abundancia, en él es que tengo perdón, en él es que hay resurrección, tengo vida eterna, en él es que yo puedo hacer su imagen y semejanza y ayudar al prójimo también, que yo orar, que se sane, que se libere, tengo que vivir conforme él lo determina. La mejor conciencia que puedo tener yo en esta presencia, entonces eso que me da a mí, tener paz. Y tengo paz, ¿por qué? Porque vivo obedeciendo y llevando una vida de piedad, haciendo como él me lo ha determinado, y puedo obrar conforme él lo ha dicho. Entonces soy reflejo y puedo extender el mundo. ¿Y cómo puede ser esto? Porque yo tengo fe, y tengo fe a huemunas de la palabra. Entonces dice, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Jehová. Ahora, si yo lo que estoy es oyendo todo lo que determina el mundo de la carne y el demonio, entonces mi fe no está cimentada en lo que dice Jehová, y entonces soy ¿qué? Uno cautivado, que vivo amenazado por el demonio, con temor, y no puedo vivir en la plenitud de la gracia de todas y cada una de sus problemas. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que, Padre, tú me hiciste para ser incorrupto, y sé que tu justicia está por encima de todo, tu palabra está por encima de todo, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que el hombre fue hecho para la inmortalidad, porque fuimos hechos a imagen de Dios, pero eso requiere de ¿qué? De no pecar. Fuimos hechos a imagen de Él, a su imagen y semejanza.
pero eso requiere de no pecar. Lo que el Espíritu Santo no me ha revelado, ahí está Yeshua, papá, perdón, no sabe qué es porque no sabe lo que hace, pero lo que me está revelando en toda su palabra, que no debo hacer, yo sé que lo debo poner por práctica, entonces vivir apegado a la justicia, vivir, soy hecho a su imagen y semejanza, pero Dios es santo, Dios no peca. Por eso que me está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y me está hablando aquí que Él es el que tiene vida eterna, pero tengo que ser como Él, para poder, en todo momento, para poder vivir en la plenitud de su gracia. Fíjense, vamos a leer por acá el Salmo 34, del 13 al 14. Dice, ¿hay alguien que ame la vida y desee días disfrutando de bien? Guarde tu lengua de mal y tus labios de la mentira. Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo estar mintiendo mentiras, tengo que estar certificado, tengo que apartarme del mal. Si yo ando, ¿qué veo, qué escucho, con qué comparto? ¿Verdad? Entonces, tengo que santificarme, apartarme de todo eso. Me dice el libro de Proverbios 18:20, el hombre sacia su estómago con el fruto de sus palabras. Cada uno se sacia con lo que sale de sus labios. Entonces yo digo que yo tengo fe. Sí, yo tengo fe. Y me encuentro con el padre Ángel por la calle. Y Ángel viene y me dice, ¿cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Dice, excelente, bendecido, de gloria en gloria, en victoria, Macario para la gloria de Dios. Mire, eso sí dice de todo lo que utiliza. Aquí bendecido, mire la coronita, aquí estoy. Pero entonces cuando se encuentra con la vecina, ¿cómo es usted? Ay, este dolorón de cabeza que me está matando, no hay yo qué hacer con él, me duele desde la tabla del pescuezo hasta la rodilla del pie. Entonces tú dices, o sea, ¿en qué vives tú? Te dices proverbio. O sea, ¿de qué te tienes que guardar? O sea, ¿de qué estás hablando? No puedes vivir en dos aguas, no puedes vivir en ambigüedad, porque ciertamente no vamos entonces a conquistar lo que el Padre desde un principio en su cosmovisión bíblica que Él tiene para llevarnos a una vida en abundancia y vida eterna y vivir aquí al 100% doble en la plena sanidad. Recapitulamos para terminar aquí con la primera lectura. Dice 1:15, porque la justicia es inmortal. Dice, porque la justicia es eterna. Esto quiere decir que la palabra de Dios, de Jehová, no perece, es eterna. Y Él es el justo juez que no se deja llevar por circunstancias. Lo que Él dice se hace. Punto. Se cumple. Porque, como le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba criando? O sea, Él es el justo, Él es el creador, Él es el dueño. Se va a cumplir eternamente. Y en el 2:23 dice, porque Dios, son las leyes espirituales de la primera lectura, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza. Ahora, cuando oro, le digo al Padre, tú me hiciste incorruptible, tú me hiciste igual que tú, aquí estoy, he hecho como tú lo has determinado, he hecho como tú lo has pedido. Señor, que funcione todas tus promesas en mí, no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo haya visto, ya me arrepentí, ya fui, y tú me hiciste incorruptible, por lo tanto, por eso gozo de tu salud, por eso gozo de la liberación, por eso gozo de la prosperidad. Dice el Evangelio, dice la primera lectura, dice la lectura del libro de Pedro, dice que Él cargó sobre la cruz todos nuestros pecados en su cuerpo para que muertos al pecado vivamos para la justicia y por su llaga estamos sanos. Por lo tanto, en ti vivo en victoria y de gloria en gloria. Así que ahí tenemos bastantes preciosos reyes santos que nos ha revelado el Padre con su Espíritu Santo para vivir conforme a su voluntad. Amén, amén y amén. Bendecida tarde de victoria, preciosos reyes santos. El Padre de la gloria les sostiene a salvo. Valiosas gemas del reino, invaluable, pues la valía de ustedes es la sangre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Les bendigo por haberse apartado de toda ocupación para dedicarse este tiempo de Shabbat a tener comunión con la palabra de Jehová y a recibir esta formación de la hermenéutica del día de hoy. Me corresponde hacer la hermenéutica de la segunda lectura.
Y esta segunda lectura está en 2 de Corintios 8, verso 7, verso 9 y del 13 al 15. Antes tengo que decirle que esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios la escribió desde Macedonia aproximadamente en el año 56 o 57 después de Cristo, y ya se la dirigió a la ciudad de Corintios, que fue la iglesia que fundó en su segundo viaje misionero. Este capítulo 8 de 2 de Corintios versa sobre la economía de la iglesia a grandes rasgos, y es que el apóstol Pablo en sus cartas siempre nos instruye al respecto, y para ello vamos a ver cómo lo dice en 1 de Corintios capítulo 9, versos del 9 al 14. Pueden leer todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en estos versos, que dice así: si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, ¿será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo? Si otros compartieron lo que ustedes tenían, con mayor razón lo podíamos hacer nosotros, pero no lo hicimos uso de este derecho y lo soportamos todo para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo, y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar? El Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. El apóstol Pablo está dejando claro lo que es las finanzas de la iglesia, las finanzas en el reino. Y es que la extensión del reino requiere del poder de la asociación. Y esto hace que multitud de bendiciones vengan a aquellos que, una vez llegado a Cristo, en acción de gracias quieren que otros también lleguen a Cristo. Y eso favorece que el reino se multiplique. Dios siempre se va a valer de uno que se levante como columna financiera para que la obra de Él llegue a todos los rincones de la tierra. Pero tiene que haber ese anhelo en cada uno de nosotros de ser de esos que participan para multiplicar el reino. Entonces, para poder proseguir en este estudio, aunque no es un verso incluido en la hermenéutica de este Shabbat, es necesario que estudiemos el verso 5 de este capítulo 8, que dice así: superaron todas nuestras expectativas y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. ¿Y por qué este verso es importante? Porque para que una ofrenda, para que una donación que tú des en la extensión del reino sea efectiva, el primero donado tienes que ser tú. Porque a Jehová no le interesa tu dinero, Jehová le interesa tu alma. Y como alma rescatada, como alma que ha venido al reino para ser salvo, quiere que otros también experimenten ese beneficio. Y en ese punto, como ya tú eres un rescatado, te conviertes en un donador, en un dador, que hace posible que otros también vivan bajo la bendición a la hora a la que tú ahora accesas. Entonces allí, lo que tú has invertido en el reino se convierte en una bendición también para ti. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que ayuda a que un pecador se convierta también va a recibir perdón de multitud de pecados. Y en la medida que otros sean liberados, si has sido un donador alegre, tú también vas a recibir de esa liberación. En la medida que sean sanados, tú también recibes de esas bendiciones. En la medida que son prosperados, tú también recibes de esas bendiciones. Entonces allí cobra vida el poder de asociación que te he explicado, porque te has convertido en uno que ayuda a que el reino de Jehová y su justicia llegue a todos los rincones de la tierra y que sean muchas las almas que son salvas. Leamos 2 de Corintios capítulo 9, verso del 6 al 8. Dice así: miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo.
Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Entonces, las escrituras son claras en hablar de lo que son las finanzas, de lo que es la economía de la iglesia. Ahora hay que tener una disposición para recibir esta enseñanza. Y ustedes puede ser que me digan, ajá, pero como con qué se me pega esto con el Evangelio y con la primera lectura, pues te voy a dar la noticia. No es un tema sacado de contexto, es un tema que tiene mucha conexión con lo que estamos enseñando en la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque la hermenéutica de esta semana, ¿qué me está instruyendo? Que yo tengo que sacar toda base de pensamiento lógico, carnal, para poder yo hacer emuná de la palabra. Y ustedes van a seguir todavía allí. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de cómo yo tengo que sacar esas fracturas de pensamiento para poder meter en mi mente lo que dice la palabra con todas sus promesas, creyendo que ya están hechas en mi vida. Si yo me pongo a pensar, ¿cómo eso que en Primera de Reyes 17 el profeta Elías le dice a la viuda de Sarepta que solo tenía una porción de harina y un poco de aceite para hacerse un pan para ella y su hijo y luego morir porque no tenían más nada que comer? Y el profeta Elías le dice, hazlo, me das primero a mí y luego comen ustedes. Para la lógica natural del hombre carnal va a decir, lo que están es loco, porque ¿cómo le voy a dar lo único que tengo a este profeta? Pero en el reino es diferente y eso es lo que yo tengo que hacer el cambio. Cuando yo pongo primero a Jehová sobre todas las cosas, todo lo demás viene por añadidura. Es un principio espiritual que se cumple. O cuando vemos en Juan 6:9, que es la multiplicación de los panes, y Yeshua pregunta, ¿qué tienen? Y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Para la lógica carnal, alimentar con eso a 5,000 personas no cuadra. Y otro dirá, mejor me los como yo. Total, para nadie va a alcanzar, que coma por lo menos uno. En el reino no es así. Entonces, te estás dando cuenta, o se están dando cuenta, que sí tiene mucho que ver con la línea hermenéutica que llevamos esta semana. Debo quitar todo pensamiento lógico que va en contra de las promesas que la palabra tiene para mí, para yo poder hacer emuná de ella, para yo vivir en fidelidad a lo que la palabra de Jehová me enseña. Entonces, en ese punto, soy uno que no cuestiono cuando voy a diezmar, cuando voy a ofrendar, cuando voy a dar limosna, porque tengo un corazón dado, porque ya no vivo por lo que piensa el mundo, ya vivo por lo que piensa el Padre. He adoptado la cultura del reino y pienso como piensa mi Padre del cielo. Y allí comienzo a caminar en las promesas de Él, cosechando de acuerdo a cada una de ellas. El verso hermenéutico de esta lectura de 2 de Corintios, capítulo 8, es el verso 7. Y este verso 7 dice de la siguiente manera: y ustedes que sobresalen en todo, en dones de fe, de palabra y de conocimiento, en entusiasmo, sin hablar del amor que me profesa, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. Y aquí vamos a ver que por qué el apóstol Pablo dice sobresalen en todo. Porque Pablo no le está hablando al corriente de la comunidad de Corintios, está hablando a gente que es maestro, que conoce las escrituras, que ha sido evangelizada y ha aceptado la buena nueva de la salvación, de la nueva alianza en Yeshua HaMashiach. Es gente instruida, gente conocedora de la palabra, pero ahora él les está diciendo, vivan por fe y enseñen a vivir por fe. Vivan de acuerdo a lo que están enseñando y imiten esta obra de generosidad. Al finalizar el verso lo dice, imiten esta obra de generosidad. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les está hablando de generosidad?
¿De qué generosidad les está hablando allí? De la generosidad de compartir la revelación que te ha dado Dios. Eso constituye una generosidad, eso es enseñar, y es lo que el apóstol Pablo está instruyendo aquí en los Corintios, le está dando una enseñanza precisa, y luego vamos a ver hasta dónde nos lleva esa generosidad. Porque cada vez que nosotros nos sentamos aquí a enseñarlos a ustedes es porque hemos nadado en la palabra y es porque hemos cumplido las obras de piedad, y la revelación que recibimos la damos sin quedarnos en nada a todos ustedes. Eso es un acto de bondad y generosidad, porque para mí sería muy fácil que la información quedara en Osvaldo y mis 2 hijos, pero ese no es el mandato de Jehová. El mandato de Jehová es hacer discípulos de Yeshua HaMashiach, y generosamente damos a aquellos que hemos recibido con plena gratitud. Le estamos dando del sustento que tenemos. Entonces vamos a definir qué es generosidad. Generosidad es una virtud o cualidad personal consistente en la disposición desinteresada para prestar servicio o aportar las propias cualidades o recursos sin esperar nada a cambio. Es también sinónimo de desinterés, de desprendimiento. Entonces aquí, en este punto, el apóstol Pablo está invitando a ser generoso a estos maestros de Corintios. Pero ahora, ¿cuál es el ejemplo de generosidad que él quiere que imiten y enseñen? Vamos a buscarlo. Y en el verso 8 al principio nos da una idea, pero si nos movemos hasta Primera de Corintios, hasta Hechos 3 del 4 al 7, allí vamos a ver la plenitud de este contexto. Hechos, búsquenlo por favor, Hechos 3, del 4 al 7. Aquí está el contexto. ¿Y es por qué? Porque el apóstol está viendo aquí la obra de Macedonia, en donde ellos recogieron una fuerte suma de dinero para llevarla a la iglesia. Y ellos están allí buscando que ellos imiten de la misma manera a la iglesia de Macedonia, que siendo una iglesia pobre, entre comillas, en recursos, no se limitaron por ello, sino que buscaron de esa ofrenda para llevársela al apóstol Pablo, y que esa ofrenda sirviera para sustentarle el mismo plan misionero del apóstol Pablo, y a su vez el apóstol Pablo cumpliera con un compromiso adquirido con Pedro de mantener a los pobres, a las viudas y a los huérfanos de Jerusalén. Entonces es una iglesia presta que dice: hemos llegado a Cristo, hemos llegado a la verdad, pero ahora queremos que multitud también lleguen a esa verdad que hace libre. Entonces empiezan a recoger entre todos para cumplir el propósito del apóstol Pablo en su misión de instruir la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que allí tenemos que estar atentos a vivir de acuerdo como lo establece la palabra. Y aquí está la cita que se me había perdido, no fue la que le di anteriormente, está en Romanos 15, versos del 25 al 27. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Entonces una manera de retribuir ese tú llegar al reino, ese tú estar lleno de la palabra que te ha edificado, y lo haces ¿de qué? De manera voluntaria. Nadie te está obligando. Es una manera de agradecer para que el efecto que tú has recibido de la palabra se multiplique en otros. Entonces, este verso 7, hermenéutico de esta lectura, me conecta directamente con el verso 9, porque allí yo tengo un ejemplo.
Y un ejemplo nada más y nada menos que a través del mismísimo Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque el verso 9 dice lo siguiente: ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, pues Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Entonces quiere decir que aquí hubo como una transferencia, y es que la cruz es una transferencia completa de la maldición que se había heredado a la bendición que ahora Jesucristo nos está dando a todos los que creemos en Él y que hacemos emuná de su palabra. Entonces, ¿de qué manera se hizo pobre Yeshua HaMashiach? Se hizo dependiente en todo al Padre de la Gloria desde su naturaleza humana. Jesús, Yeshua, no tuvo vida propia, no hizo lo que quiso. En todo momento hacía oídos para su Padre para ponerlo por obra. Era un shema constante de lo que el Padre le ordenaba hacer. Y allí se mantuvo en ese propósito. ¿Para qué? Para que la gracia de Jehová pudiera venir a cada uno de nosotros y de todos los que deben ser salvos a través de este mensaje. Entonces, ¿qué hizo? Renunció a su naturaleza divina, a su naturaleza celeste, para hacerse un hombre, hasta el extremo de llegar a ser un siervo. Es un servidor que salva. Y eso hace que su pobreza sea mi riqueza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si Yeshua HaMashiach se desprendió del cielo, se hizo un siervo, yo tengo que ser un replicador de ese accionar de Yeshua HaMashiach. Entonces yo me tengo que mover como Él se movió. Y tengo que hacer, como está aquí en Juan 8, versos 31 y 32, que dice: Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mis palabras. Entonces conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Entonces uno que se hace discípulo de Yeshua HaMashiach es uno que a su vez hace a otros discípulos de Yeshua HaMashiach. Pero eso requiere de que cada uno de tus talentos y dones, en donde el Padre de la Gloria te ha proveído en sobreabundancia, los pongas al servicio de la extensión del reino de Jehová y su justicia. No todos tienen la capacidad de predicar, pero a lo mejor tienen la capacidad de orar en lo secreto por el ministerio. No todos tienen la fluidez para pararse y enseñar, pero probablemente tienen ingresos económicos que el Padre de la Gloria te ha dado, con lo que tú puedes hacer un aporte para que el ministerio siga llevando luz a los cautivos, haciendo que cadenas caigan, haciendo que más almas oprimidas salgan a la luz y entiendan que han venido a vivir un propósito gigante en la extensión del reino de luz, haciendo que muchos sean salvos. Tengo hijos que me dicen: a mí me da mucho miedo hablar, madre, de verdad que tengo miedo escénico, pero el Padre me ha puesto como columna financiera para extender el reino, y estoy orando y estoy invirtiendo en negocio porque yo quiero seguir sustentando la obra que me ha hecho libre. Ese es el propósito de la multiplicación del reino en sus finanzas, de tal manera de que no nos limitemos por nada, porque ustedes están recibiendo este video porque hay un internet que se está utilizando, y todo es una cadena que genera que llegue a muchas naciones. Entonces ahora no tenemos límites de frontera, porque queda abierto a todo el que requiera de una palabra de vida para edificarse en el reino. Entonces, si Yeshua HaMashiach nos ha dado libertad, y en ese punto estamos contados nosotros, estamos en la obligación de también llevar a muchos a la libertad, a esa palabra que edifica. Y en ese punto, pues, diremos como dice el apóstol Pedro, cuando entra a la puerta de la hermosa, y ahí está uno que tenía discapacidades de nacimiento y pedía allí en la puerta de la hermosa, y él extiende su mano para pedir. Inmediatamente Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina.
y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Entonces ahí está, los talentos de Pedro y de Juan al servicio de la extensión del reino. Eso lo vemos en Hechos 3, del verso 4 al verso 7. Están poniendo a funcionar los talentos que han recibido del Padre a favor de su reino, porque ese tullido ahora es testigo y testimonio de la obra de sanación que se hizo en él, y no se quiere quedar con eso. Ese va a ir proclamando que hay un Cristo cuyo nombre está dado y que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, en donde todo es transformado, en donde toda circunstancia es eliminada y comenzamos a vivir en lo sobrenatural del reino, como sucedió con la hemorroísa, que venció toda circunstancia para arrebatar su milagro, como sucedió con Jairo, que aun cuando ya tenía la noticia de que su hija había muerto, el maestro le da una orden: ten fe, ten emuná, permanece en fidelidad a lo que te estoy diciendo, y él no abandonó y conquistó su milagro. Entonces hay que estar recibiendo del reino, pero no quedándose con ello, sino poniéndolo a fructificar. Esa es la manera en que se multiplica, esa es la manera en que se extiende, esa es la manera en que llegará el día en que todo el mundo conocerá del Evangelio, y bueno, estará cerca entonces el sonar de la trompeta. Pero tenemos que haber valientes y diligentes en proclamar las grandezas del Señor contra todo lo que el mundo ama. Nosotros proclamamos la palabra de Jehová. Los versos 13 al 15 nos dice que así: no se trata de que otro tenga abundancia y que a ustedes les falte, sino de que haya igualdad. Ustedes darán de su abundancia lo que a ellos les falta, y ellos a su vez darán de lo que tienen para que a ustedes no les falte. Así reinará la igualdad. Lo dice la Escritura: al que tenía mucho no le sobraba, y al que tenía poco no le faltaba. Entonces, Jehová es un Dios de justicia, y no le gusta la gente floja, perezosa, que pretenden que otros trabajen y ellos no hacer nada. Y vuelvo a decirte, hay muchos talentos que tú tienes que los puedes poner al servicio de Jehová y su justicia. Porque mucha gente dice: no quiero dar porque no tengo nada que dar. Y ya va. Nadie es tan pobre para no tener nada que dar. Y un ejemplo claro de ello lo vemos cuando la viuda pobre da las dos únicas moneditas que tenía a la alcancía del templo. Y Yeshua HaMashiach dice: ella dio todos sus recursos, no dio de lo que sobraba como hicieron los demás. Si el dar hubiese sido malo, les aseguro que Yeshua le hubiese dicho: no des nada. Pero él dejó que esa viuda echara lo único recurso que ella tenía. ¿Por qué? Porque Yeshua conoce los principios del reino y sabe que esas dos moneditas, eso se iba a convertir en multitud de bendiciones para ella y para sus 1000 generaciones, porque no perece la bendición que tú inviertes en el reino. Entonces ahí también tenemos otro ejemplo de que tengo que quitarme las estructuras mentales que me separan de vivir como lo dice la palabra de Dios, ponerla por obra. Porque si yo me pongo a sacar cuenta con mis dedos y con mi juicio carnal, probablemente nadie dé una moneda al reino. Pero cuando tú sabes que tú estás dando al Creador, lo estás haciendo de acuerdo a lo establecido en la palabra, que dice que hay que sostener el sistema levítico, que dice que el que vive del altar tiene que comer del altar, que dice que el que predica el Evangelio tiene que vivir de la predicación del Evangelio que está haciendo. Es un principio establecido en la palabra. Entonces tienen que levantar gente que realmente amen la palabra, la obedezcan con fidelidad para cumplir cada uno de estos propósitos. Entonces Pablo está enseñando a la eclesía a que hay que sacrificar de cada uno de los dones y talentos que hemos recibido del Padre para que fructifique la eclesía, para que se extienda el reino, para que se mueva en abundancia. Entonces yo tengo que conocer cuál es la naturaleza de Jehová, porque si yo vengo de Jehová y yo estoy hecha a su imagen y semejanza, yo tengo que comportarme como Jehová. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, me dice:
El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Si Dios es amor, Dios es yo daré. Y Él lo ha demostrado, porque tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo me tengo que vivir bajo ese principio espiritual de yo daré como mi Padre ha dado. Entonces, cuando yo doy de acuerdo como lo ha establecido el Padre de la Gloria, yo hago cumplir los principios espirituales del reino y comienzo a fructificar. Y comienzo a ver cómo cada una de las leyes espirituales que son promesas en la palabra comienzan a hacerse vida en mí. Y día con día soy renovado en multitud de bendiciones. Preciosos hijos amados, teniendo en cuenta toda esta palabra, vamos a cerrar con 2 de Corintios 9, verso del 10 al 11, que dice así: si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará, y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad, y nosotros los transformaremos en acciones de gracias a Jehová. Precioso Rey y Santo, a desechar todo pensamiento y estructura de pensamiento que tienes allí que te impide ofrendar, que te impide diezmar, que te impide contribuir con todos tus talentos y tus dones para la extensión del reino de luz. Bendecida noche de victoria, precioso Rey y Santo. Excelente esas lecturas y explicaciones de la primera y la segunda lectura del día de hoy, Shabbat, que nos ha congregado aquí en esta hermenéutica semanal. Ahora vamos con la explicación del Evangelio del día de hoy y vamos directamente con la ley espiritual en su versículo 36, que nos dice: Jesús, sin hacer caso de lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Emuná, basta que tengas emuná, basta que camines solamente de acuerdo a la palabra dada por Jehová. No te guíes por los sentidos carnales, porque los sentidos carnales no te van a ayudar. Te vas a mover de acuerdo a la justicia de Jehová y su palabra de vida. Y tenemos una lectura para esa emuná que Jehová nos ha llamado en 1 de Pedro 2, en su versículo 24, que nos dice lo siguiente: Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus cicatrices nos sanaron. Ya esta palabra está dada. Ya Yeshua HaMashiach pagó por cada uno de nosotros, dándonos sanación, salvación, dándonos liberación, dándonos prosperidad y dándonos vida y vida abundante. Esa es la palabra, esa es la emuná que nos ha dado Jehová, y es un pacto con cada uno de aquellos que determinan esta palabra como una palabra de vida para alimentar su espíritu. Por eso viven de acuerdo a Él y de acuerdo a su palabra. Entonces no vivimos en miedo, vivimos en el perfecto amor, que es la sanidad, la salvación, la liberación que nos ha dado Yeshua HaMashiach, porque nos apegamos a su justicia. Esa es la palabra de fe que Jehová nos ha dado y que nos mantenemos en ella y no vamos atrás, no importa lo que venga por delante, no importa las circunstancias, porque estamos sobre la roca y nuestra casa no se cae. Aunque siga lloviendo, la lluvia cae sobre las dos casas, pero la casa que está sobre la roca, sobre Yeshua HaMashiach, no se va a caer, permanece y permanece para siempre, como lo vimos en la primera lectura, inmortal. No nos separamos de quien es el Creador, no nos separamos de su palabra de vida. Entonces, en esta lectura del Evangelio vamos a ver esos requisitos que se deben cumplir para que se opere el milagro. Entonces, muchos dicen, bueno, ya tenemos la receta mágica. La receta mágica es tener fe, la receta mágica es obedecer
y es una acción que hacemos a determinar una palabra en fe para movernos de acuerdo a ella. El primer punto de cómo opera tu milagro es que vemos en esta lectura del día de hoy que tanto Jairo como la hemorroísa vienen a Yeshua. Saben que allí es que está la respuesta. Lo reconocen como el Mesías y entonces se mueven en fe, se mueven creyendo, obedeciendo, en lealtad a la promesa de Yeshua, que Él es el que nos ha salvado, nos ha sanado y nos ha liberado. Y ahí tenemos el versículo 23 donde dice Jairo, y le suplicó insistentemente: mi hijita está agonizando, ven e impon las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Y luego vamos a hacer el paralelo ahora con la hemorroísa. En el versículo 27 y 28 dice: al escuchar hablar de Yeshua, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedará sana. Ellos vienen a Yeshua y tienen una palabra de fe en la que ellos se toman esa palabra de fe para hacer la vida. Viene el segundo elemento importante dentro de estos milagros o requisitos para obtener mi milagro, que es: se plantea una prerrogativa de fe, declaran esa palabra o ese planteamiento, esa premisa, y esa premisa exige un reto, esa premisa trae una determinación, esa premisa trae una determinación que ellos la van a hacer porque esa fue la premisa de fe que ellos tomaron como una prerrogativa para obtener su milagro. Entonces vamos a ver qué significa prerrogativa. Prerrogativa es el permiso, beneficio, es la dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto. Es una confirmación que recibimos de acuerdo a la palabra de Jehová. Es como antes cuando revisábamos el Urim y el Tumim, que era el logo y el rema, y nos daba la confirmación. Así lo podemos ver, y a través de todas las escrituras se ve cómo se usa la prerrogativa para unir ese lazo entre Jehová y su pueblo. Lo que pasa es que cuando no conocemos la palabra y no la entendemos, no tenemos todavía esa revelación, entonces no lo comprendemos completamente, pero a través del estudio lo vamos meditando y nos damos cuenta que sí, que ahí está en todo momento esa prerrogativa. Podemos ver en Génesis 24, en su versículo del 12 al 14, cuando Eliezer está buscando una esposa para Isaac, enviado por Abraham. Entonces él se hace una prerrogativa. En el versículo 12 dice lo siguiente: y dijo: Señor Dios de mi amado Abraham, dame hoy una señal propicia y trata con bondad a mi amo Abraham. Yo estaré junto a la fuente cuando las muchachas de la ciudad salgan por agua. Diré a una de las muchachas: por favor, inclina tu cántaro para que beba. La que me diga: bebe tú, mientras yo voy a dar de beber a tus camellos, esta es la que has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que tratas con bondad a mi amo. Se planteó una determinación, se planteó una premisa, se movió en función de ella, y la muchacha que llegó fue la que escogió para cumplir todos los requisitos de la mujer apta para su amo, Abraham. Y la buscó no tanto para Isaac, la buscó para Abraham, sabiendo y conociendo cuál era el carácter de Abraham, porque él sabía cuál era la cultura en la cual iba a entrar. Y así muchas más le podemos presentar en la palabra, como en Jueces, cuando vemos a Gedeón que tenía que liberar a Madián y dice: bueno,
si se coloca la bellota aquí dentro, entonces esa es la señal. No, ahora Señor, si se coloca afuera, esta es la señal. El Señor nos da a través de su palabra el mensaje para que nosotros, los que vivimos en fe, estemos atentos a ese mensaje y nos podamos mantener firmes en él y obtener el beneficio que Jehová quiere para nuestras vidas. Lo estamos viendo, no vamos a ahondar más aquí porque todo eso lo estamos viendo en el reto bíblico. Vemos también a Nehemías, que él oró por su pueblo para la restauración de las murallas del templo de Israel, y él dijo, voy a hablar, voy a hacer esta acción, y en función de eso se movió para alcanzar el propósito. Entonces dijimos que el primer requisito era llegar a Yeshua. El segundo requisito es tomar la determinación de fe. ¿Cuántas citas de sanidad tenemos en la palabra? ¿Cuántas citas de prosperidad tenemos en la palabra? ¿Cuántas citas de bendición están en la palabra? Que nos tomamos esa palabra en una determinación de fe y nos movemos en acción hacia ella. Solamente en Deuteronomio 28 tenemos todas las bendiciones. Pero así como creemos para lo positivo, también podemos tener la fe carnal para que nos venga lo que es negativo. Entonces tenemos que estar acorde a lo que Jehová establece en su palabra y movernos, como si ya tuviéramos eso. Cuando la hemorroísa y cuando Jairo se plantearon esa situación, esa determinación, ellos ya se veían sanos, ellos no se veían enfermos. Entonces a ti te dan un diagnóstico y ya tú te ves en la urna, en el ataúd. Esa no es una palabra de fe, de bendición que da la palabra de Yeshua HaMashiach. Él te dice que tienes vida y vida abundancia. Por eso si tú le sirves a Yeshua HaMashiach, tú te activas. Le dices, Señor, aquí están mis obras de piedad, aquí está mi oración, aquí está mi ayuno, aquí está mi diezmo, mi ofrenda, y me siento a esperar la bendición de Jehová en oración, en apartarme del mundo, de la carne y del demonio, para recibir todas esas bendiciones. Pero es porque ya la palabra lo dice, pero yo también me muevo en fe a creer eso, a mover, a tener un espíritu activo, a tener un espíritu de victoria, porque ese es el espíritu que Jehová le da a sus hijos. Entonces nos mantenemos en esa prerrogativa, les dije, y luego el tercer paso que hicieron esto en este milagro que se dio en el Evangelio es que Yeshua aceptó la prerrogativa. Vemos el caso de Jairo, que Jairo se la planteó a Yeshua, y lo podemos ver aquí en el versículo 23 del Evangelio del día de hoy, y dijo, ven e impon las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Yeshua le iba a imponer las manos, pero la hemorroísa, vamos a ver en el versículo 28 qué decía la hemorroísa. Pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. La acción la iba a hacer ella de meterse por todo ese gentío y tocar el borde del manto de Yeshua. Lo toco y quedo sano. ¿Por qué? Porque en Yeshua hay vida. Y si tú le perteneces a Yeshua, tú tienes vida. Es una mentira del enemigo que te diga que tú estás separado de él. Ya lo vimos en la primera lectura. Somos inmortales. Y lo que hacemos es un cambio de estado. Ya no morimos, ya murió Yeshua, ya hizo el intercambio en la cruz por ti, por mí y por todos aquellos que creen en él. Entonces nos mantenemos firmes en esa esperanza de saber que lo vamos a lograr. Cuarto paso, la paciencia, saber esperar con certeza que eso se va a cumplir, porque también vemos el caso de Yeshua con la higuera, donde él le dijo a la higuera que se secara, pero no fue inmediatamente. Al otro día, cuando pasaron, entonces la higuera estaba muerta. Hubo un proceso, hubo un tiempo. Ese tiempo te mantienes alabando y dándole gracias a Jehová. En ese tiempo te mantienes perseverando, evitando toda voz del enemigo, porque ahí viene el quinto paso: no escuchar otra voz que sea una voz ilegal. No escuchar otra voz que no sea una voz ilegal. La fe se mueve
por la certeza de creer, lo tenemos en Hebreos 11:1, de creer esa palabra, de mantenernos en esa palabra. Vamos a leerlo, porque cada palabra que nosotros hacemos en fe y nos movemos de acuerdo a ella, la vamos a alcanzar. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Entonces nos movemos en una palabra de fe, que es una palabra invisible, para convertirla en algo visible. Y ahí alcanzamos el propósito que Jehová tiene para nuestra vida. Entonces, escuchamos la voz legal de Jehová, pero las voces que son ilegales y que no son de nuestra fuente legal las echamos fuera, porque esas voces no las debemos escuchar, solamente la voz legal. Y aquí vemos cómo Yeshua, ante la circunstancia que se le presentó a Jairo cuando iba en el camino, porque para completar, Yeshua no le hizo el milagro inmediatamente. Jairo va, y en el transcurso se presenta otra, la hemorroísa, y entonces que Jairo desesperado, cónchale, vamos a la casa, pero ya se había comprometido el maestro, aceptó acompañarlo y él tenía que esperar. Y Yeshua y Jehová, ellos se mueven en palabra, lo que dicen lo cumplen, y ellos no van a recibir presión de nadie. Entonces no podían recibir presión de ninguno. Jairo tenía que esperar. Si Yeshua agarraba y se tomaba su cafecito, tenía que esperar que se tomara su cafecito. Si Yeshua venía y saludaba a todos los que estaban en el camino, él tenía que esperar, porque él estaba seguro que allí, en Yeshua, en la palabra que él le había dado, yo voy a ir contigo. Entonces esperaba con paciencia, que es lo que a veces nos cuesta. Entonces vienen voces del enemigo y entonces allí abortamos la semilla que nos ha dado. Dígame si estoy orando por algo, por una mancha o algo, y la mancha más bien se pone más fuerte. Entonces digo, no, esto no me sirve y echo para atrás. No, tengo que mantenerme en la certeza que ya he obtenido lo que viene. Entonces, si hemos dicho que a través de las obras de piedad, yo le digo, Señor, aquí está mi oración, Señor, aquí está mi ayuno, mi sacrificio de morir a la carne, al mundo y al demonio, Señor, aquí está mi diezmo, mi ofrenda. Y yo le digo, ¿estás enfermo? Ofrenda, haz una ofrenda de reparación. Me dice, no tengo. Yo, bueno, por eso que estás enfermo, porque no das el paso en fe, que es lo que Jehová te va a mantener allí en la bendición para alcanzar el propósito. Entonces me dice, no tengo madre, no tengo para el diezmo. Entonces da un paso de fe, dobla tu diezmo, porque te estás moviendo en fe para alcanzar algo en lo natural, pero que va a ser sobrenatural. O sea, inviertes en lo que tú puedes, en lo que tienes en la mano, y vas a obtener recursos sobrenaturales, porque el Señor es así, el Señor es fiel. Nosotros tenemos que dar nuestro paso de fe. No escuchó Yeshua HaMashiach, él le dio ejemplo a Jairo en el versículo 35. Dice, aún estaba hablando cuando llegaron algunos de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Una voz del enemigo, porque el enemigo se infiltra a través de cualquiera para dar una voz de desánimo. Y Jesús le dijo sin hacer caso de lo que decía. Sin hacer caso de lo que decía. O sea, Yeshua ignoró esa semilla. ¿Ignoras tú toda semilla que te da el mundo, la carne y el demonio, cuando tus padres espirituales, cuando dentro de la palabra nos dice que tenemos sanidad divina y que vivimos en vida y vida abundante? Entonces, ¿qué voz vas a escuchar? La voz legal de tu fuente legal. Sacas todo aquel, el quinto paso, saca toda aquella voz que no es legal. Busca hacia arriba tu autoridad, humíllate y reconoce que ore por ti para que recibas esas bendiciones, y cuando obedeces de acuerdo a lo que se te dice, ya recibes la sanidad porque te estás moviendo en fe. El paso número 6, vemos
que Yeshua comenzó de adentro hacia afuera. Vemos en el versículo 37 que nomás permitió que le acompañara Pedro, Santiago y Juan. Solamente le voy a decir a aquellos que pueden tener cobertura sobre mí para que oren por mí. No es que lo voy a estar regando a todo el mundo. El que está llorando, el que no tiene fe, ese se queda afuera. Aquí el círculo más íntimo. Y ellos fueron los que entraron para poder Jairo recibir esa bendición de la sanación de su hija. El paso número 7, entras en acción de gracias, porque ya has recibido la sanidad. Por eso le decimos, intensiven o pongan en un intensivo las obras de piedad. Más adoración, haz tu casa un altar de adoración. Estás pasando una circunstancia, empieza a adorar a Jehová, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a diezmar, refuérzalo. Madre, es que ya yo oro, bueno, ora más. Es que ya yo hago la cita de sanidad, ora más, hazla más, redobla para acción de gracias a Jehová, porque tú le das gracias a Él en todo momento. Y así lo dice Santiago 5, del versículo 13 al 16, y nos dice de esta manera: si alguno de ustedes sufre, que ore. Si está contento, que cante alabanza. Si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él. No dice que lo publique no, dice llama a quien es tu autoridad para que ore por ti, porque él es el que tiene cobertura sobre ti. Recuerda que es espiritual. Nos movemos en el plano espiritual, no en el plano físico, no como lo dice el mundo. No es que voy a llamar de una vez al médico. Siracide de 38 te dice, en Siracide de 38 te dice, primero ora. Segundo, pide perdón por tus pecados. Esos son los pasos. Tercero, haz una ofrenda. Cuarto, ves al médico. Y más adelante dice, porque si vas al médico es porque no cumpliste los 3 anteriores. Porque dice que el médico está para aquel que no es obediente. Entonces, oye la palabra de Jehová, mantente en la palabra de Jehová, en la prerrogativa que te ha dado Jehová, y vas a obtener la bendición. Entonces continuamos, dice el versículo 15, la oración hecha con fe sanará al enfermo, y Jehová lo hará levantarse, y si ha cometido pecados se le perdonarán, porque han confesado unos a otros sus pecados. Recen unos por los otros y se sanarán. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Yo creo en esta palabra, la hago vida en mí, la hago vida en ti, pero tú tienes que creerla. Por eso oro por aquellos que están bajo mi cobertura espiritual. El Ministerio Mosqueteros de Jehová ora por todos los hijos espirituales para que se mantengan firmes en la palabra de fe que les ha dado Jehová. Pero esa palabra de fe debe tener un ánimo de creer lo que Jehová ha dicho en su palabra, porque si no nos mantenemos firmes en esa palabra que nos ha dado Jehová, entonces lo que vamos a caer en desánimo. ¿Y qué le pasó a Job? Por escuchar voces ilegales. Ya lo estudiamos. Vimos que Job, por escuchar las voces de los amigos que le decían, eso es culpa tuya, eso es por esto es por aquello, entonces se llenó de desesperación. Más bien, cuando estás pasando una circunstancia, una situación, tú mantén en tu casa un altar de adoración. Haz oración a Jehová. Llama a los que tienen cobertura sobre ti para que oren por ti y por toda tu familia, y bendice a Jehová y dale gracias a Jehová, porque sabes que de esa circunstancia vas a salir vencedor. Entonces vamos al octavo paso. Viene el resultado, porque eso es lo que queremos. Nosotros decimos, bueno, la palabra dice que somos sanos, chévere, pero la palabra dice también que debemos comprometernos con Jehová, que debemos sembrar en Jehová. Entonces queremos tomar una parte de la palabra y la otra la desechamos porque esa no nos conviene.
pero resulta que toda la palabra es espiritual y todo va a ser para bendición de nuestras vidas. Entonces no es que yo tomo una y desecho otra, es que yo la tengo que tomar toda para mi vida, para mi familia. Entonces ahí vas a tener el resultado que Jehová establece, porque tuviste una prerrogativa en fe, te mantuviste firme en esa prerrogativa, alcanzando el propósito, moviéndote en emuná, en fe, en la lealtad, en la confianza a Jehová, porque Él tiene poder sobre todo y tiene poder hasta sobre las circunstancias. Jehová está por encima de toda circunstancia, entonces no podemos decir que ahí Jehová no va a poder. Somos victoriosos porque estamos en Yeshua HaMashiach. Somos victoriosos porque ya Él pagó por nosotros para darnos esa sanidad, esa salud, esa bendición, esa prosperidad, y que ahora la recibimos como hijos santos de Jehová, porque somos la novia amada, no somos del montón. No somos del montón, nosotros estamos santificados, apartados para vivir en fe, creyendo en sus promesas. Y es muy diferente lo que tú tienes que pasar a lo que pasa a un impío que no reconoce a Yeshua como su Salvador. Tú lo reconoces como tu Salvador, por lo tanto te mantienes en la promesa de Yeshua y alcanzas la bendición. Y obtienes el resultado, que es la obra de fe, del resultado de la palabra que dio Yeshua, que se cumple. Y la vamos a ver aquí en el versículo 23. Le dije, Jairo fue y le dijo, ven y pon la mano sobre mi hija para que sane y conserve la vida. Y la respuesta la vemos en el versículo 41, donde Yeshua HaMashiach, sujetando a la niña de la mano, le dijo, Talita cum, que significa chiquilla, te lo digo a ti, levántate. Y tuvo la sanación la muchacha al instante. Dice el versículo 42, al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Así quedan todos aquellos que están fuera y dicen, ajá, ¿y tú no estabas pasando esto? Que es el testimonio precioso, santo, de tener esa palabra de fe, de mantenerme en ella, de confiar en Yeshua HaMashiach, que es mi sanador, mi salvador, y obtener las bendiciones. Y la hemorroísa dice en el versículo 28, ella pensaba con solo tocar el manto, pero en el versículo 29 dice que al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Entonces Yeshua dijo en el versículo 31, los discípulos le decían, ¿ves que la gente te está apretujando? Perdón, dice, Yeshua decía, ¿quién me ha tocado el manto? No le hice la pregunta. Entonces los discípulos le dicen, ¿ves que la gente te está apretujando y pregunta quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para descubrir a la que le había tocado. 33. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Fuerza poderosa sale de Yeshua cuando confiamos en él, cuando nos mantenemos en la promesa y recibimos la sanidad divina que él nos ha dado. Fuerza poderosa sale de Yeshua porque nos movemos en fe. Y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué la salvó? La fe, la emuná, la perseverancia, la determinación en la palabra dada, en la prerrogativa que ellos tomaron. Él tomó la prerrogativa, Jairo, de que si tocaba a mi hija iba a quedar sana. Y Yeshua le dice, mantente en fe en esa palabra, en esa prerrogativa que tú tienes, se va a cumplir. Mantente en fe porque vas a tener sanidad, porque Yeshua lo dice. Y ya es una palabra dada por él. Entonces debemos perseverar para alcanzar esa bendición de sanidad, de liberación, de prosperidad y de amor. Entonces, preciosos reyes, concluyendo, la emuná es la fidelidad a una prerrogativa que apunta a una siembra en lo sobrenatural para cosechar en lo natural. Siembro espiritualmente, pero viene a la materialización física porque lo vimos en el concepto de Hebreos, de la fe. Entonces es moverme la certeza
que nos lleva a movernos en paso de fe, sembrando y persistiendo hasta alcanzar el milagro. Y el milagro siempre te lleva a tener un vínculo con Yeshua, porque la fe te lleva a una comunión con Yeshua. Somos bendecidos, preciosos santos, porque tenemos la palabra de vida en la cual no soltamos a Yeshua HaMashiach hasta obtener la salvación, la sanidad, la liberación y la prosperidad, porque es una promesa de Él para nuestras vidas y nosotros la tomamos y la hacemos vida en nosotros. Son bendecidos para bendecir en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, preciosos, vamos a orar por esos que tuvieron fe y que pusieron una semilla en una ofrenda para cumplir un mandamiento de las fiestas del Señor, en estas fiestas de primavera que acabamos de hacer. Y ahí está la lista por la cual oramos. Es una palabra de fe en la que creemos que todos los propósitos por los cuales estamos orando se materializan en nuestra vida. Ahora vamos a hacer las oraciones por todos aquellos que ofrendaron en estas fiestas de primavera. Gracias, Señor, por estas personas, Señor, estas familias, estos clanes santificados que han venido ante tu altar trayendo tu ofrenda, Padre Santo, de acuerdo a lo que tú has establecido en la palabra. Por eso se mueven en fe, Señor, creyendo que esta semilla que han traído y han sembrado en el altar de Jehová es para prosperar sus vidas, Padre Santo. Gracias, Jehová, por la muerte de Yeshua HaMashiach en la cruz. Esta sanación, liberación, prosperidad y bendición se traduce en amor para sus vidas, para sus familias, para todos aquellos que están inscritos, Señor, en este libro. Señor, gracias, Padre Santo, porque en este momento se mueven en fe, alcanzando todos los propósitos que tú has establecido, Padre Santo. Así es, la bendición llega a sus vidas, Señor. La liberación, el amor y el perdón llega a sus vidas, Señor. Se mueven en lo espiritual, se mueven en lo sobrenatural, se mueven viendo los ángeles alrededor, viendo el Espíritu Santo alrededor que los protege, viendo a Yeshua HaMashiach, que es un novio amado y que les da la cobertura, porque por su sangre han sido sellados. Gracias, Padre Santo, porque la verdad, la victoria es que ha vencido al mundo es la fe, y ahora reciben en fe todos y cada uno de los propósitos que Jehová ha establecido a través de Yeshua HaMashiach para que obtengan cada uno de estos planes santos que viven de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu verdad, por tu vida para cada uno de ellos. Por ellos hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo no vuelvo para atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente, no importa lo que pase voy a continuar, aunque llegue el enemigo que quiera pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás, yo seguiré mirando para el frente, no importa lo que pase voy a continuar, aunque llegue el enemigo que quiera pararme, yo no vuelvo para atrás. Recuerdo que todo se lo daba, recuerdo que todo se lo di. Mi vida, pasión y sentimientos moría, creyendo en el vivir. Hoy veo que todo fue mentira, fallaste, alguien vino por mí. Su gracia me hizo levantarme y mira, hoy vive Cristo en mí. Yeah, yeah. Hoy vive Cristo en mí. Yo no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando lo que queda al frente, no importa lo que pase voy a continuar, aunque llegue el enemigo que quiera pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente, no importa lo que pase voy a continuar, aunque llegue el enemigo que quiera pararme, yo no vuelvo para atrás. Recuerdo que todo se lo daba, recuerdo que todo se lo di. Mi vida, pasión y sentimientos moría, creyendo en el vivir. Hoy veo que todo fue mentira, fallaste, alguien vino por mí. Su gracia me hizo levantarme y mira, hoy vive Cristo en mí. Yeah, yeah. Hoy vive Cristo en mí. Yo no vuelvo para atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente.
vuelvo para atrás. Yo seguiré mirando para el frente, no importa lo que pase, voy a continuar. Aunque el enemigo me quiera pararme, yo no vuelvo para atrás. No vuelvo para atrás, yo no vuelvo para atrás. No vuelvo para atrás. No importa lo que pase, sigo caminando, mamá. No vuelvo para atrás. Si yo estoy contigo, yo estoy tranquilo. No vuelvo para atrás. Lo que pasó ya pasó y el pasado quedó en el olvido. No vuelvo para atrás. La noche termina y el sol se aproxima. No vuelvo para atrás. Y yo no voy a dejar a Cristo visina jamás. No vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás. Yo no vuelvo para atrás.